a la primera línea profética del libro de Daniel. Daniel capítulo. Recuerden que anoche vimos que hay 4 grandes líneas proféticas, 4 visiones o sueños proféticos en el libro de Daniel. El primero lo tuvo el rey Nabucodonosor y fue un sueño de noche. Y anoche vimos la diferencia entre sueño y visión, ¿verdad? La segunda línea profética la tuvo el profeta Daniel. Está registrado en el capítulo 7, la profecía de las grandes bestias, las 4 bestias. La tercera línea profética también la tuvo el profeta Daniel, pero de día, estando junto a las orillas del río Ulai, que es el río Tigris, es el nombre del río hoy en día. Y la última cadena profética, como vimos anoche, está en los capítulos 11 y 12 del libro de Daniel, y la tuvo el profeta Daniel a la orilla del gran río Hiddekel, que hoy en día se llama el Éufrates. 4 cadenas proféticas. Hoy vamos a ver la primera y nos va a servir de base para poder entender todas las demás profecías del libro de Daniel y también del libro de Apocalipsis, porque estos 2 libros, como hemos aprendido, deben estudiarse juntos. Uno complementa al otro. Vamos a iniciar. Espero que ustedes hayan hecho su tarea de leer de antemano el capítulo 2 del libro de Daniel. Cada día vamos a tener una tarea de leer un capítulo de la Biblia y ustedes van adelantando y entendiendo de esa manera lo que vamos a ir estudiando. Comienza diciendo el capítulo 2 y el versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y adivinos. Estamos en el versículo 2. Quiero que noten ustedes las personas que mandó a llamar el rey Nabucodonosor para que le dijeran el sueño y su interpretación. Magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Caldeo era la secta de sacerdotes de la religión babilónica. Era el nivel más alto en la sabiduría babilónica. Los caldeos eran los que rodeaban al rey y eran sus consejeros privados. Por cierto, vestían una capa de color rojo. Caldea es la tierra roja. Caldo quiere decir al rojo vivo, caliente, por los hornos que había en Babilonia. Y estos que rodeaban al sumo pontífice babilónico, así se llamaba su título oficial, llevaba 2 títulos realmente el rey de Babilonia. El primero era rey, soberano. El segundo era sumo pontífice de Babilonia, o más bien sumo pontífice de los misterios. La religión babilónica se llamaba la religión de los misterios, porque consistía en información, en misterios que solo los iluminados conocían. Y aquellos a quienes esa casta de iluminados tenían bien darles esa información. La religión babilónica, los que creían en esa religión eran iniciados en los misterios de Babilonia. Y se les iba enseñando poco a poco a comprender esos misterios. Las religiones de misterio, no solo la babilónica, sino muchas de las religiones antiguas, se llamaban religiones de misterios.
Bueno, no voy a mencionarlas, pero son muchas las religiones de misterio. Por eso, para diferenciar la religión de Babilonia de las otras religiones, se les llama los misterios de Babilonia, porque estaban los misterios de Osiris, estaban los misterios de Mitra, estaban los misterios de las Teles, y así distintas religiones de misterio. El de Babilonia se llama los misterios de Babilonia. Y misterios son cosas secretas que se van descubriendo poco a poco a los que van avanzando en el conocimiento de la religión babilónica o de los misterios, ¿verdad? Hay 33 niveles de conocimiento en la religión babilónica. Y en el nivel más alto está el sumo pontífice babilónico y sus consejeros más cercanos, los caldeos. Ellos están en el nivel más alto, los que gobiernan, pero también los que tienen comunicación directa con los dioses que les revelan esos misterios. No vamos a estudiar hoy cuáles eran los misterios de Babilonia. Eso lo vimos anteriormente en la primera parte de nuestro curso, ¿verdad? Lo que eran los misterios de la antigua Babilonia. Pero tengo que mencionar esto, porque ahora que vamos a estudiar la primera línea profética, vamos a ver un gran choque, una confrontación entre los dos grandes sistemas religiosos que hay en el mundo. Usted dice dos. Bueno, en verdad hay cantidad de religiones, ¿verdad? Se dice que las 7 principales religiones del mundo son el judaísmo, el cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo, el taoísmo, el zoroastrismo y el espiritualismo o animismo. Las religiones principales del mundo. Pero para Dios solo hay 2 religiones. La verdadera, la del Dios del cielo, y todas las demás son la religión pagana o la religión falsa. ¿Entendemos eso, verdad? Okay. Entonces, en este capítulo vamos a ver la confrontación de esos dos grandes sistemas religiosos. A uno se le llama Babilonia, y es muy interesante el término Babilonia, porque Babilonia viene de la Torre de Babel, y es el nombre del primer imperio que se establece aquí en el mundo, fundado por Nimrod, y él también es el fundador de la religión babilónica o de la religión pagana, la de los misterios. Se llama Nimrod, su fundador, un bisnieto de Noé. Por cierto, esto ya lo estudiamos antes y lo van a encontrar en la carpeta. Ahí está todo descrito, el origen de Babilonia y lo que Nimrod trató de hacer. Un gobierno mundial, un gobierno global, gobernar al mundo entero, pero también establecer una religión en contra de la religión del Dios del cielo. Nimrod fue el primer gran rebelde contra Dios. Ahora Nabucodonosor, descendiente de Nimrod, por línea genética, por línea física, Nabucodonosor es descendiente de ese primer rey de Babilonia, y él pues es el sumo pontífice de los misterios de Babilonia, y son los caldeos y los astrólogos, adivinos y magos, porque la religión de Babilonia justamente está fundada en la astrología y en la adoración de los dioses que son los astros del cielo. El astro principal, el astro sol, se llama el dios Marduk, el dios sol, y es el dios principal entre los babilónicos. La diosa luna, la parte femenina de la deidad, pues es adorada bajo el nombre de Ishtar. Y entonces todos los demás dioses, el hijo directo de Marduk y de Ishtar, se llama Tamuz, y es el dios redentor, el que muere y vuelve a resucitar. Fíjense qué interesante. Recuerden que esta es una
falsificación de la verdadera religión del cielo, de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta era una falsificación y ese es uno de los misterios. Misterio que Tamuz muere y vuelve a resucitar. Se le vuelve a dar la vida. Repito, estoy estudiando eso ahora, recordando un poquito lo que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, todos estos astrólogos, magos, adivinos, encantadores, están en el nivel 32 de los distintos niveles de información, de conocimiento, pero también de gobierno en la nación. Son los más altos del reino. Y obviamente el rey Nabucodonosor, al tener este sueño, se da cuenta que es algo muy importante, se le olvida el sueño, pero se acuerda que era algo muy importante. Entonces manda a llamar a estos que son los especializados en poder descifrar sueños. Los adivinos, los astrólogos, los magos, se basan en poder descifrar sueños, en darle el significado. Pero también dice que son adivinos, que pueden saber el pasado, el presente y el futuro. Y claro, la frustración del rey viene cuando llama a esta gente y esta gente no le puede decir cuál sueño. Si seguimos leyendo, dice el versículo 3, el rey les dice: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Hablaron entonces los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Interesante. Dinos lo que soñas y te vamos a decir la interpretación. Pero esto era los que se suponía que sabían todos los misterios y estaban en comunicación con los dioses. Si el sueño había venido de Dios, ¿por qué los dioses no le decían a ellos lo que había soñado el rey? El rey responde, versículo 5: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Parece que ya no era la primera vez que el rey estaba frustrado, porque al reaccionar de esta manera, muestra que ya está cansado con esta gente que le dice que son adivinos, astrólogos, son magos que conocen el pasado, el presente y el futuro, pero no le pueden decir ni lo que soñó la noche anterior. Dinos el sueño y nosotros te damos la interpretación, o sea, te inventamos algo para dejarte tranquilo. El rey está molesto y dice: va a hacer pedazos y destruirlos completamente. Respondieron, dice el versículo 6: si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga al rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros: ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. No era nada tonto el rey Nabucodonosor. Ya estaban poniendo dilación, había pasado el tiempo. No fue esto de un momento al otro. Tenían días de estarle dando vuelta y vuelta al asunto. Hasta que finalmente, pues el rey se cansa y manda el decreto. Versículo 10. Por tercera vez los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago
ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar el rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Fíjense, estos hombres son los que tienen contacto directo con los dioses. Estos son los que pueden predecir el futuro. Estos son los que dan la información que los dioses les dan a ellos. Tuvieron que reconocer directamente lo fútil y lo engañoso de la religión babilónica. Era todo una farsa, un engaño. Ellos mismos le dicen: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Cada vez que lo quiero le va. Fíjense, ellos reconocen que el hombre no lo puede hacer, solo Dios. Pero al decir solo los dioses pueden revelar esto, ¿qué están diciendo? Que ellos no tienen comunicación con los dioses, que no tienen esa conexión que ellos dicen tener, porque los dioses sí lo pueden revelar y ellos no pueden. Entonces, ¿dónde está la supuesta conexión? Que ellos eran el puente. Por cierto, el nombre sumo pontífice quiere decir, sumo es principal y pontífice viene de puente. El que comunica, el puente que une el cielo con la tierra. Por eso la Torre de Babel tenía 33 pisos, ¿ok? Y en el piso 33, en el nivel 33, estaba el palacio, el trono del rey y la morada de los dioses. El lugar donde estaba la Torre de Babel construida se llama en idioma babilónico Esagila. Y Esagila quiere decir la morada de los dioses, porque arriba en el nivel más alto moraban los dioses aquí en la tierra, el rey y los caldeos, astrólogos, magos, adivinos y encantadores. Se suponían que era el puente que unía el cielo con la tierra, pero no podían. Reconocen que es un engaño, que nadie lo puede decir sino los dioses. Y parece que los dioses no se lo revelaron a ellos. Por eso dice el versículo 12, el rey, con gran ira y con gran enojo, mandó que se matasen a todos los sabios de Babilonia. Se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora recuerden, en el capítulo 1, Daniel había pasado el examen y eran los gobernantes de la nación. ¿Se acuerdan lo que vimos anoche y en el seminario anterior? Que el plan de Nabucodonosor era traer a los príncipes, a los de la casta real de las distintas naciones, educarlos en la lengua, en la ciencia, en la jurisprudencia, en la política y en la religión de los babilonios, y luego mandarlos a sus naciones para ser los gobernantes de las distintas naciones que estaban sujetas al imperio babilónico. Pero resulta que Daniel había salido tan sobresaliente, había salido tan alto en sus calificaciones, y hasta el rey le hizo un examen oral y habló con él y quedó tan impresionado, hasta dice la Biblia que Daniel y sus compañeros tenían 10 veces el conocimiento y la inteligencia que todos los demás sabios de Babilonia. Lo pueden leer en el capítulo 1 y dice en el versículo 19, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así estuvieron delante del rey.
en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Como estos habían salido tan sobresalientes en la ciencia y en el conocimiento en que fueron puestos a prueba, a sabiduría e inteligencia, Daniel fue puesto sobre los asuntos de Babilonia. O sea, no lo mandaron a gobernar en su nación. Dijeron, me conviene tenerlo aquí. Tiene una inteligencia tan superior y sus compañeros los voy a dejar aquí cerquita mío para que sean mis asesores. Pero ahora, cuando el rey da el edicto de mandar a matar a todos los sabios de Babilonia, pues dentro de esos sabios está Daniel y sus compañeros. No es que ellos eran astrólogos o magos o adivinos. Simplemente estaban en la corte del rey por su tremenda inteligencia. El rey los había puesto, pero ahora la orden era pareja para todo. En otras palabras, el rey no hacer borrón y cuenta nueva. Esto puso en peligro la vida de los siervos de Dios en Babilonia. Y Daniel, habló sabia y prudentemente a Arioc, versículo 14, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y le dijo al capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? O sea, él no dijo, está mal, ¿por qué nos va a mandar a matar? Él sabía lo que había. Él sabía que había un engaño. Él estaba al tanto de toda la religión babilónica. Él adoraba al Dios verdadero y él sabía que todo eso era un fraude, un engaño. Pero la pregunta de él fue, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué tan apresuradamente? Él estaba dentro de este edicto de muerte. Arioc le hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación a Daniel. Ahora ya el rey les había dado tiempo. Y hasta había dicho, ustedes están poniendo dilación. Se están demorando mucho tiempo. Mientras pasa el tiempo me quieren inventar algo. Pero ahora Daniel le pide tiempo. Ya el rey estaba harto. Se había dado el decreto. ¿Por qué a Daniel le dio tiempo? Porque conocía a Daniel. Sabía de su integridad. Sabía de su fidelidad a su Dios. La prueba había estado que no se había contaminado por la comida del rey. A pesar de que eso podía poner en peligro su propia vida, se mantuvo leal. Pero también el rey sabía la inteligencia y la sabiduría que tenía. Y que si este hombre le daba su palabra, era un hombre de palabra y la iba a cumplir. Por eso el rey le dio el tiempo que él pidió. Dame tiempo. Y yo te voy a decir el sueño y la interpretación. Era la última esperanza del rey. Todos los demás habían fallado. Y dice el versículo 17. Luego fue Daniel a su casa y le hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Quiero que esta palabrita, por favor, misterio. Es bien interesante. Daniel y sus compañeros le pidieron misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, versículo 19, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. La palabra secreto y la palabra misterio se refiere a lo mismo. La religión babilónica se llamaba los misterios y lo que se revelaba a través de los misterios eran los secretos. Aquí está la cabeza de la religión babilónica. Ha tenido una revelación de un secreto, de un misterio, pero ni él lo recuerda, ni él
lo entiende, los que estaban encargados de darle al rey su consejo tampoco. Pero ahora el Dios del cielo le revela a Daniel el misterio que ni el rey ni los sabios descifraron. Y luego viene lo que fue nuestra lectura bíblica. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Alabado sea su nombre. Versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ahora, esto es crucial. Esto es un golpe de región babilónica y al sistema de gobierno babilónico, porque en Babilonia el que revelaba los secretos y los misterios eran los caldeos, pero aquí dice que el que revela los secretos y los misterios es el Dios del cielo. Pero también el que quita reyes y pone reyes era el rey Nabucodonosor. Él era el que colocaba los reyes. Acuérdense de la historia de Israel. Si recuerdan el contexto histórico del libro de Daniel, los últimos reyes de Judá, todos fueron puestos por el rey Nabucodonosor. Él quitó un rey y puso otro. Quitó a Joacim y puso a Joaquín. Y luego quitó a Joaquín y puso a Sedequías. El rey Nabucodonosor era el que ponía reyes y quitaba reyes. Pero ahora Daniel le dice a Dios: bendito sea Dios, porque Él es el que muda los tiempos y las edades. Él es el que quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Saben cuál era el refrán en Babilonia sobre el rey? El rey que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Eso era Nabucodonosor. Se encontró en las tabletas babilónicas esa frase repetida muchas veces: el rey es el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero aquí Daniel se la atribuye a ¿quién? Al Dios del cielo. Ustedes ven, es una confrontación directa entre los principios de la religión básica y los principios del Dios del cielo. Dice el versículo 22: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. La religión babilónica decía que el rey era el puente entre la luz y las tinieblas. La ciudad de Babilonia estaba dividida por el río Éufrates, por la mitad. El río corre de norte a sur y la ciudad tenía una parte en el este y la otra parte en el oeste. La ciudad que estaba al este del río se llamaba la luz, la ciudad de la luz, y la parte de la ciudad que estaba al otro lado, al oeste, se llamaba la ciudad de las tinieblas, la ciudad de la luz y la ciudad de las tinieblas, la ciudad del día y de la noche, de Marduk y de Ishtar, la que reina en la noche, de la vida y la muerte, de la bendición y la maldición. Pero el rey unía las dos Babilonias. Él fue el que hizo los puentes para unir la ciudad del este y del oeste. La religión babilónica cree en el dualismo, al igual que la religión persa. El dualismo enseña que hay dos grandes poderes, el bien y el mal, lo masculino y lo femenino. Y no me pregunten cuál es el bien y el mal. Pueden sacar sus conclusiones. En la religión babilónica, lo bueno era lo masculino y lo malo era lo femenino. Miren desde cuándo viene esto en la antigüedad. Esa es la religión del diablo, la que pisotea y minimiza. El Dios del cielo no hace acepción de personas. Pero vean qué interesante. Él conoce lo que está en ti, si con Él mora la luz, es el Dios del cielo. No Babilonia. Todo esto es una confrontación directa.
Y luego termina diciendo el versículo 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Antes de ir a presentarse ante el monarca más poderoso de la tierra, Daniel se presenta ante el soberano del universo. Y él le revela. Y Daniel podría haber dicho, ya sé el sueño, y haber salido corriendo a decirle al rey, ya tengo la solución, ya tengo la interpretación. Pero él tomó su tiempo para alabar y glorificar a Dios. Pasó un día de ayuno y oración dándole gracias a Dios antes de presentarse ante el monarca de la tierra. Por eso no tuvo miedo, porque había estado en la presencia del monarca del cielo. Y aquel que está en la presencia del Todopoderoso no tiene miedo de los reyes de esta tierra. Después de esto, versículo 24, fue Daniel a Arión, el cual al rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arión llevó prontamente a Daniel ante el rey y dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual le dará al rey la interpretación. Ahora, el que sí se adjudica el crédito es Arión. He hallado, yo soy el que encontré. La pura verdad es que Daniel fue el que fue con él, pero ahora él es el que trae el crédito. Encontré a uno de los deportados, y miren cómo lo minimiza a Daniel, de los esclavitos estos que tú trajiste de Babilonia, como que el rey no lo conociera, sabía quién era Daniel. Dice: he hallado a uno de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, su interpretación? Y Daniel podría haber dicho: sí, oh rey. Pero miren lo que le dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Ahora fíjense, por favor, mencionó a toda la casta completita: sabios, astrólogos, magos y adivinos. Ahora, ese era el trabajo de ellos. El trabajo de él era revelar los misterios, porque la religión de Babilonia se llama la religión de los misterios, y ellos son los que revelaban los misterios. Pero Daniel es como que le da en la cabeza. Es como el jaque mate a la religión babilónica. Es la demostración de que todo eso es en vano, es falso, es engañoso. Estos hombres que son los que tienen que revelar todo esto, no pueden. Pero hay, versículo 28, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que tú has en tu cama. Ahora quiero detenerme un segundito allí. No era solamente revelarle lo que iba a venir duro. También la visión tenía que ver con revelar lo que sucedería en los postreros días. Esos son nuestros días. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No solo el futuro. El tiempo del fin. Los postreros días, el futuro para el rey Nabucodonosor, podría haber sido los medos persas, eso estaba en el futuro, o los griegos estaban en el futuro, pero aquí le dice: te va a revelar lo que va a suceder en los postreros días, o sea, hasta el tiempo de nosotros, hasta el tiempo del fin. Ahora entienden ustedes por qué estamos estudiando esto, porque esta profecía llega hasta nuestros días. Y le va a decir las visiones que había tenido en su cama. Versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama,
te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Por favor, noten cómo Daniel enfatiza, y a lo largo de toda esta historia se enfatiza la palabra misterios, misterio. Si uno no sabe que la religión babilónica se llama los misterios de Babilonia, no entendería por qué tanto hablar del misterio y del misterio. Es que esto es el garrote contra Babilonia. La destrucción misma de la religión falsa del paganismo para elevar al Dios del cielo, el único que revela los misterios. Por eso es tan importante que entendamos todo esto. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Ya había dudas en el corazón de Nabucodonosor sobre la validez de la religión en la cual a él lo habían puesto como sumo pontífice. No por nada estaba molesto. No por nada mandó a matar a todos los años. Estaba molesto. Desde hacía tiempo el rey traía dudas en su corazón. Y Dios escogió un monarca pagano, fíjense, pagano, que adoraba los ídolos y las imágenes, y al dios Marduk, el dios Sol, y a la diosa Luna. Lo escogió a él porque conocía su corazón y sabía la sinceridad de este hombre. Y por eso lo escogió a él para darle sueño. Además, a través de esto, la verdad de Dios iba a regarse en todas las naciones, porque este rey era cabeza de 120 naciones. Y al escogerlo Dios a él, era la manera de Dios de regar su verdad por todos los pueblos. El que revela los misterios mostró lo que ha de ser. Versículo 30, y a mí, dice Daniel, me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Qué bonito, ¿verdad? La humildad de Daniel. Él podría haber obviado esto, no haber dicho nada. El rey sabía que había mucha sabiduría en él, 10 veces más que en todos los demás sabios. Pero él rapidito le hace saber al rey, no es por mí, oh rey, no es mi sabiduría. A mí me ha sido revelado este misterio. Otra vez la palabra misterio. Cuenten cuántas veces en este capítulo se menciona la palabra misterio. A mí me ha sido revelado, no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Versículo 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Ahora, inmediatamente, cuando Daniel le dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, el rey se le prendió el foquito. Se le había olvidado el sueño, pero tan pronto como Daniel le dijo lo que él veía, eso era. Y no solo Daniel le dijo lo que él había visto, hasta le dijo lo que él estaba pensando cuando se fue a la cama a dormir. Le dijo, tú, rey, estabas en tu cama y te vinieron pensamientos por saber lo que iba a venir en lo porvenir. ¿Se imaginan? El rey dice, este sí sabe. Hasta me dijo lo que yo estaba pensando cuando me acosté. Mientras él estaba en su cama antes de dormirse, estaba pensando, ¿qué será después? ¿Y qué vendrá en el futuro? Este gran imperio que yo he creado, ¿qué va a pasar? Y el rey dice, wow, me está diciendo hasta lo que yo pensaba.
viste una gran imagen muy grande y espantosa. Su aspecto era terrible. Luego la sigue describiendo. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Versículo 32. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y de parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedase rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, versículo 36. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y el rey dijo, efectivamente, eso fue lo que yo soñé. Impresionante este sueño. Una imagen de distintos metales: oro, plata, bronce, hierro, y los pies hierro y barro. Y luego una piedra que golpeaba la imagen y la destruía por completo. Ese es el sueño, dijo Daniel. Y el rey dijo, efectivamente, así fue. Ahora le vamos a dar la interpretación. Por supuesto, si Daniel le pudo decir el sueño, ahora el rey estaba seguro que lo que él le iba a interpretar iba a estar correcto, porque ¿quién sino Dios puede revelar lo que una persona soñó? ¿Cómo yo puedo saber lo que está en tu mente, lo que tú soñaste el día anterior? Solo Dios puede hacer eso. Por eso ahora el rey tenía seguridad de que lo que le iba a decir era cierto. Y ahora comienza la interpretación. Y primero vamos a leer la interpretación que Daniel le da al rey Nabucodonosor para sus días. Pero luego nosotros vamos a ver la interpretación para nosotros hoy en día. Y usted dice, ¿no es la misma? Sí y no. ¿Por qué? Porque al rey se le dio información de lo que venía, pero no todos los detalles. Nosotros, que estamos a miles de años de aquel entonces, nuestra interpretación no es solo lo que iba a venir. Todo lo que estaba revelado en la imagen para el rey Nabucodonosor era futuro. Todo. Con excepción de la cabeza de oro que era, y déjenme usar esta expresión, la cabeza de oro era la verdad presente para esos días. Y la interpretación era el futuro. Para nosotros, toda la interpretación de ese sueño, prácticamente todo está en el pasado. Y ya lo vamos a ver. La verdad presente hoy es que estamos en los pies de la imagen. No en los pies, en los dedos. O como dijimos anoche, en la punta de los dedos, en las uñas. Lo único que falta por cumplirse de toda esta profecía es la parte de la roca, la piedra que hiere a la imagen y se hace un gran monte. Todo lo demás es pasado. Ahora veamos lo que le dice Daniel al rey. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién te dio el reino, el poder, la fuerza y la majestad? El Dios del cielo. Desde el tiempo de Nimrod, el reino, el poder y la fuerza venían de los reyes anteriores. Un rey le pasaba a otro el reino,
el territorio, el poder, el derecho de gobernar y la fuerza, el apoyo militar para poder gobernar. Repito, el reino, el territorio donde gobernaba, el poder, el derecho de gobernar y la fuerza, el apoyo militar para hacer cumplir de que él era el que gobernaba. Pero Dios también le dio, eso no lo da el hombre. Según Babilonia, eso se pasaba de padres a hijos por herencia. Pero Daniel dice, te equivocas, oh rey. Es el Dios del cielo. Estamos en el 37 todavía. En el 37, por favor. El Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y todavía te ha dado majestad. La majestad es la pompa, la magnificencia que tenía el imperio. Dios no solamente te dio el poder de gobernar, te dio el territorio, te puso por gobernante sobre esas naciones, te dio la fuerza para poder mantener tu reino, pero también te dio majestad. Donde quiera que habitan, versículo 38. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Wow, desde el comienzo de la interpretación. Y nosotros a veces le damos importancia al significado de la profecía. Pero más importante era hacerle entender a Nabucodonosor de quién venía el poder, la fuerza, la sabiduría, el reino y la majestad y la magnificencia. Porque él tenía el dominio sobre el mundo entero. No por su fuerza, no por su inteligencia, no por su poder, no porque lo había heredado a través de la línea de reyes de Babilonia. Era porque el Dios del cielo te los ha entregado en tu mano. Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y ahora le comienza a decir de lo que viene. El rey quería saber el futuro y le dice el versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Noten la palabrita inferior al tuyo. Es importante. Y hay dos cosas interesantes en los metales. El valor de los metales va en descenso. El oro es el más costoso. Luego viene la plata. Y luego viene el bronce. El bronce cuesta más que el hierro. Es más valioso. Pero lo interesante es que lo más valioso está en la cabeza, pero va bajando. Cada vez es menos valioso. Es inferior. La plata es inferior al oro. El bronce es inferior a la plata. El hierro es inferior al bronce. Pero hay otra cosa que trabaja a la inversa que vamos a ver en un momento. Así como de oro baja a plata y de plata baja a bronce y de bronce baja a hierro y de hierro baja a hierro y barro, también hay algo más interesante. Va bajando, es a inferior, pero también la fortaleza se va haciendo cada vez más fuerte. El oro es más maniable y menos duro que la plata. El bronce es más duro que la plata. El hierro es más duro que el bronce. Pero lo más débil de la imagen está en los pies, porque el barro está en los pies. O sea, oro, lo más sublime, desciende a plata, de plata desciende a bronce y de bronce desciende a hierro en cuanto al valor. Pero en cuanto a lo duro, el más blando es el oro. Se pone más duro con la plata, se pone más duro con el bronce y llega a la dureza más grande en las piernas, el hierro. Pero finalmente en los pies
hay mezcla de hierro y mezcla de barro. Sigamos con la interpretación que le da Daniel al rey. Se va a levantar un reino inferior al tuyo, le dice allí en el versículo 39. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y finalmente dice el versículo 40, el cuarto reino será fuerte como hierro. Ahí sí está hablando de la fortaleza. Antes dice que era inferior, pero ahora dice que es fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Versículo 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y termina la interpretación diciendo, versículo 44, y en los días de estos reyes, de esos reyes divididos, unos fuertes y otros débiles, barro y hierro, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será ese reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera en que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Eso fue lo que Daniel le explicó al rey. El rey quedó conforme con la interpretación y quedó muy contento. Los versículos que terminan el capítulo 2 dice que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro. Versículo 46, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Era un rey pagano. Ofrecerle incienso era casi como adorarlo como si fuera Dios. El rey habló a Daniel, versículo 47, y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Él es el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Wow. Ahora aquí muestra hasta dónde se humilló el rey. Le dice a Daniel, el rey tuyo, ese sí es Dios de dioses. Ese era el título que se le daba a Marduk, Dios de dioses, porque era el sol que gobernaba todos los astros. Pero ahora el rey le dice a Daniel, el Dios tuyo es Dios de dioses. ¿Y rey de qué? De reyes. Ese era el título del representante del dios Marduk en la tierra, en la religión babilónica. Al rey de Babilonia se le llamaba rey de reyes. ¿Por qué? Porque él era el rey sobre 120 naciones que tenían sus reyes y él los había dominado. Pero ahora el rey Nabucodonosor dice, el verdadero rey de reyes es el Dios del cielo. Y él es el que revela los misterios. Ese era el propósito de la religión babilónica, la que revelaba los misterios. Por cierto, si ustedes no creen que esto es así,
Vayan por un momentito a Apocalipsis, capítulo 17. Apocalipsis 17. Y fíjense qué título se le da a Babilonia. Apocalipsis 17, versículo 5. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la grande es el nombre de esta religión, por eso es una mujer. Y es la madre de todas las rameras, las religiones falsas de la tierra. De Babilonia salieron todas, pero a eso la Biblia le llama misterio. Misterio. La religión de Babilonia se llama misterio, pero ahora el jefe máximo de la religión de Babilonia dice: reconozco que el Dios de dioses no es Marduk, ni el representante del Dios de dioses, Rey de reyes en esta tierra, yo Nabucodonosor, yo no soy. El Dios de dioses y el Rey de reyes es el Dios del cielo. Y Él es el que revela los misterios. Esta es una declaración increíble para el rey Nabucodonosor. La mensajera del Señor, Elena de White, dice que fue tan grande el impacto de esto en Nabucodonosor que hasta por un tiempo dejó la idolatría y solamente adoraba al Dios del cielo. Imagínense, dejar la idolatría. Es como que el sumo pontífice romano, el Papa Francisco, se convirtiera. ¿Se imaginan? Dejar a la misa y dejar a la idolatría, las imágenes y todo lo demás, y solamente dijera: ahora no vamos a tener más imágenes, vamos a adorar al único Dios verdadero, el Dios del cielo. Tremendo. Y a Daniel le dio. El rey quedó muy contento con la interpretación, pero nosotros tenemos que ir ahora que han pasado 2500 años de ese sueño a ver su cumplimiento. Y vamos a poner en la pizarra la imagen completita de oro, plata, bronce, hierro. Y vamos a ir rápidamente a ver lo que la historia nos demuestra al respecto. Efectivamente, la cabeza de oro representaba a Babilonia tal cual como Daniel se lo dijo al rey: tú eres aquella cabeza de oro. En su carpeta, porque el tiempo ha transcurrido, no voy a poder darles todos los versículos, pero en su carpeta aparece un montón de versículos que muestra la relación del oro con Babilonia. La relación del oro. Ahí lo pueden ver. Imperio babilónico, la cabeza de oro. Allí en la pantalla aparece del año 605 al 539, o sea, desde los días de Daniel. Este sueño fue en el año 605. De ahí en adelante, pero realmente el imperio babilónico comenzó desde aún antes que eso. Nabucodonosor llega a ser el más elevado de todos los reyes de Babilonia. Ninguno como él antes y ninguno como él después. Fue el máximo de los reyes de Babilonia. Después de eso el imperio comenzó a decaer hasta que fue tomado por los medos y los persas. Pero en su carpeta les puse un montón de versículos que muestran cómo Babilonia era la ciudad dorada, la ciudad del oro. El rey Nabucodonosor en sus 25 años de conquista, y fue algo increíble que este hombre llegara a conquistar 120 naciones en 25 años. No había aviones, no había tanques de guerra, no había automóviles rápidos. Todo era a caballo, a carros de a caballo. Y conquistó una región impresionante en 25 años el rey Nabucodonosor. Pero de todas esas naciones,
se traía el oro. Todo el oro que había en las naciones era de Babilonia. Y amontonó oro tanto que se conoce al rey Nabucodonosor, rey dorado en la historia. Se sentaba en un trono de oro macizo. Frente al trono tenía 2 leones con alas, 2 leones alados, frente al trono, que adornaban el salón de su reino, de su trono. Eran de oro macizo. La mesa en que comía el rey y sus invitados era toda de oro. Los platos eran de oro. Los cubiertos eran de oro. La cama donde dormía el rey Nabucodonosor era de oro. Lo rodeaba el oro. Por eso ustedes pueden leer en el libro de Isaías, en el capítulo 14, lo que dice de Babilonia. Gracias. Dice Isaías 14, versículo 4, pronunciarás este proverbio sobre el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? Isaías 14, 4. ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? De todas las naciones antiguas. Y ustedes saben que Egipto tenía también esa predilección por el oro. Fíjense que Egipto también tuvo mucho oro. Mucho oro. Tanto así que una tumba que se encontró, y es muy famosa hoy en día, la tumba del rey niño le llaman, porque murió a los 18 años de edad, se llamaba Tutankamón. Había tanto oro en esa tumba, ¿y saben por qué? No es que este rey era el único que tenía oro, todos los faraones de Egipto habían tenido gran cantidad de oro, pero todas sus tumbas fueron saqueadas. Sobre todo el rey de Babilonia saqueó todas las tumbas. Cuando llegó Nabucodonosor a Egipto, se llevó todo el oro de Egipto para Babilonia. Pero no fue la única nación que conquistó Egipto. Conquistó 120 naciones. Todo el oro se lo llevaba a Babilonia. Pero ¿saben por qué encontraron tanto oro en la tumba de Tutankamón? Porque la tumba era sencillita. Cuando digo sencillita, era tan pequeña que otro rey que se llamó Ramsés III, un rey muy grande, un faraón muy grande, esa tumba había quedado cubierta por la arena del desierto y Ramsés edificó su tumba arriba de la tumba de Tutankamón sin saberlo. Recién este siglo pasado se descubrió la tumba de Tutankamón, que nunca había sido violada, no había sido robada, no habían entrado los imperios que vinieron después y habían saqueado el oro, porque nunca sabían que la tumba estaba debajo de la otra tumba. Y fue tanto el oro que se encontró. El sarcófago donde estaba la momia de Tutankamón, el rey joven de 18 años, era todo de oro. La caja donde tenía, eran 5 cajas, una dentro de la otra, y eran todas de oro. El cuerpo del rey estaba metido en un sarcófago, todo de oro, con la forma de su cuerpo, era todo de oro. La mascarilla de su cara era toda de oro. Y eso fue el rey más pobrecito de los de Egipto. El que tuvo la tumba más, porque no tuvo tiempo, no tuvo muchos años. Llegó al poder cuando tenía 12 años y lo mataron, lo asesinaron a los 18 años. Así que solamente, 6 años gobernó y sin embargo, miren todo el oro que tenía. Y todos los reyes eran enterrados con su oro. El oro era de ellos y se lo llevaban supuestamente a la vida del más allá. Él solamente pudo acumular un poquito de oro y sin embargo hoy en día sorprende la cantidad de oro. Pero todo el oro de Egipto se lo llevó Nabucodonosor a Babilonia. Y todo el oro de las demás naciones. Había otra nación que tenía mucho oro. El rey Midas era rey de Lidia.
Y se decía que el rey Midas lo que tocaba con su mano lo transformaba en oro, de tanto oro que tenía. No era que podía transformar la piedra en oro, pero era tanto el oro que había en Lidia que le llamaban al rey Midas el de la mano mágica, que transformaba todo en oro. Y todo el oro de Lidia se lo llevó Nabucodonosor a Babilonia. ¿Recuerdan la imagen que él construyó? Desde la cabeza hasta los pies, ¿toda de qué? De oro macizo. Y el tamaño que tenía esa estatua, el doble de alto que este edificio. Miren el techo de este edificio. El doble de alto tenía esa imagen, toda de oro. Por eso el oro representa a Babilonia. Pero luego sigue la plata.